673, el de 12 pasos número 19. Buenas noches, mi nombre es Carlos Feliciano, hice el retiro de Juan 23 655, el 14 de 12 pasos, el mejor. Así que ese reto para Gloria. Buenas noches, mi nombre es Hila Gisela Planas. Yo hice el retiro 717 de Juan 23 e hice el retiro de 12 pasos, el número 23. Ese sí que fue el mejor. Bueno, buenas noches, mi nombre es Glorian Falcón Rodríguez, hice el retiro número 468 y el 12 pasos número 12, el mejor verdaderamente. Bueno, vamos a dejarlo así. Mi nombre es José Aguilú, hice el retiro número 4 y el 323 de Juan 23 y el 4 siempre ha sido el mejor. Entonces, tenemos en los teléfonos a nuestra hermana Yanichel Velázquez. Está esperando sus peticiones para la oración al final del programa y pedimos que llamen al 787-300-4980. 787-300-4980. Y antes de dar comienzo al tema del programa, vamos a hacer la oración que nosotros hacemos en nuestro grupo de apoyo 12 Pasos. En descanso de gozo seréis salvos. Señor Jesús, busco la quietud de tu presencia que me ilumina y me da la vida. Necesito que me ayudes a calmar mis pensamientos tormentosos y confusos. Dame la capacidad de ordenar y equilibrar mis emociones. Enséñame a soltar las tensiones que cargan mi cuerpo y mi mente y a orientar la atención y mi energía interior hacia cosas realmente importantes. Líbrame, Jesús, de todo pensamiento negativo y toda ansiedad. Quiero que tu maravillosa paz, esa paz divina que sobrepasa todo entendimiento, sature mi ser e influya positivamente en mi hogar. Que la inquietud desaparezca, Señor. Que la agitación de mi alma sea puesta bajo tu seguro control. Que la presencia del Espíritu Santo me llene con la convicción de que en Dios estoy seguro y que Él mira mi vida y conoce cada detalle, aún los más ocultos. Gracias, Padre Celestial, por estar aquí. Me siento en paz contigo y con la gente y las cosas que están alrededor. Gracias por renovarme, vivifícame y envuélveme en tu precioso amor para andar con gozo y en salud. Recibo tu bendición en todo. Amén. Bueno, y buenas noches nuevamente, ¿verdad? Y también aparte de esta oración que nosotros hacemos en el grupo de apoyo 12 Pasos, también queremos pedir para que todo el mundo esté en oración por la paz mundial, por todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro planeta. La oración es poderosa y con todo y eso nosotros sabemos que el Señor va a poner su mano sobre todas las situaciones. Y hoy pues tenemos un programa interesante, pero yo quiero que mi hermano, ¿quién va a comenzar ahora? ¿Quién es que lleva el tema? Claro, vamos a dar la introducción, ¿verdad? Y es que hoy venimos a hablar de que si estamos enteramente dispuestos a que Dios nos libere. Y es excelente tema, ¿verdad? Porque cuando nosotros buscamos un retiro como el nuestro, cuando buscamos un retiro 12 pasos, que es un retiro de sanación, nosotros estamos buscando llegar a un encuentro con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando llegamos, ya sentimos que tenemos una carga pesada, que tenemos una situación que ya no podemos controlar, ya se nos ha salido de control y hemos tocado fondo. Y entonces a nosotros nos pasó que cuando llegamos al retiro, queríamos tener ese encuentro con nosotros mismos, queríamos tener ese encuentro con Dios para que Él nos libere, que es nuestro tema. Es una de las cosas que estamos buscando, ¿verdad? Directamente en el retiro. Vamos en esa dirección. Y nosotros, cuando vamos al retiro, lo primero es que tenemos que reconocer cuál es esa carga, porque hay veces que estamos tan ciegos con la situación que estamos pasando, estamos tan ciegos que ni nosotros mismos reconocemos lo que está pasando en nuestras vidas. Así que ese es ¿verdad? Lo inicial, que nosotros tenemos que reconocer de qué queremos que nos libere, ¿verdad? ¿Qué nosotros queremos que nos libere? Y que nos puede liberar, por ejemplo, de los defectos, ¿verdad? De los pecados. De los vicios. ¿Qué más? Vida desenfrenada, alcohol, sexo, droga, codependencia, la culpa, Uy. de la infidelidad, de los maltratos,
de la tristeza, De la del dolor, Ujú. ¿verdad? Muchas veces llevamos ese bulto y llegamos a ese retiro con esa mochila llena de tristeza. Y la tenemos que dejar a Dios. ¿Verdad que sí? Eso es algo muy importante y muchas veces no lo vemos. Pero tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿no? Y darnos cuenta de lo que en realidad tenemos que entregar al Señor. Tenemos que darnos cuenta y no dejar nada guardado, sino que entregarlo por completo, para entonces poder sentir esa liberación. O sea, en otras palabras, tú quieres decir que tenemos que estar enteramente dispuestos a que verdaderamente Micrófono. le entreguemos todo al Señor, porque es el que nos va a liberar de todas esas angustias. Es correcto. Eso es así. De hecho, cuando Orlando dice de la mochila, me acuerdo, ¿verdad?, que nosotros tenemos ese niño interior, esas situaciones que tenemos desde la niñez que venimos cargando, porque muchas veces hasta entendemos que son normales, porque nos criamos de esa manera. Ya lo vemos, ya normalizamos, ¿verdad?, esas situaciones que venimos creando, y eso nos ha llevado a comportarnos de una manera, tal vez a ser agresivos, tal vez a tener esas dependencias, esas codependencias, tal vez a tener esas adicciones que tenemos en este momento y no las reconocemos porque ese niño interior es el que tiene todo tapadito, ese niño que sufre esas situaciones desde pequeño. Así que Es que las hacemos parte ya, como la vemos tan costumbre, las hacemos ya parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y no sabemos que nos estamos haciendo mucho daño. Y una de las cosas que también podemos sanar, que nos ha pasado, yo creo, a todos los que hemos hecho retiro, aparte del de Juan 23, también el de 12 pasos, que hemos llegado con un corazón tan y tan herido. A veces no tenemos vicio, no tenemos situaciones, pero a veces tenemos un dolor que hemos venido arrastrando de años y años y no lo hemos podido sanar. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, que este retiro a nosotros nos ayuda. Y ahora mismo una de las cosas que tenemos que entregarle a Dios. claro. Esas situaciones a veces nos causan, a veces hasta sin darnos cuenta, que nosotros tenemos esos efectos que causan esas situaciones en nosotros, a veces hasta físicos. Nosotros cambiamos o nos da tal vez taquicardia, porque esa situación nos controla por completo. A veces nos da depresión, los famosos ataques de pánico, frustraciones, porque todo eso nos controla, ¿verdad? O a nivel espiritual, cuando decimos, mira, ya yo, ¿qué hago aquí en este mundo? Porque nos afecta hasta la visión que nosotros tenemos, ¿verdad?, de la iglesia, de Dios. No, esa situación nos controla por completo. Y una de las cosas es que cuando tú comenzaste, la pregunta era que si estamos enteramente dispuestos a que Dios nos libere, ¿verdad? Y hemos mencionado un par de cosas que nos libere, pero la pregunta aquí clave es que si estamos enteramente dispuestos a que Dios sea el que nos libere, porque a veces buscamos en otros sitios y otras cosas distintas, ¿verdad? Y ahí es que hay que ver, ¿verdad? Porque como bien nos dicen, ahí es donde se separan los hombres, los niños de los hombres y las niñas de las mujeres. O sea, hay que tener esos pantalones y esas faldas bien puestas para aceptar, ¿verdad?, que necesitamos y estar enteramente dispuestos de que Dios entonces nos libere, que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Sí, pero para poder llegar a hacer eso, nosotros tenemos que entender qué es Dios. ¿Cuál es el poder que Dios tiene entre nosotros? ¿Hasta dónde puede llegar Dios por nosotros? Dios nos da todo. O sea, Dios es todo. Mandó a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros, por nuestros pecados, etcétera. Y tenemos que entender que para nosotros poder sanar, tenemos que entender que Dios nos va a sanar, que Dios es bueno, que Dios está ahí, que Dios nos acompaña, que muchas veces nos sentimos solos, pero la realidad es que no estamos solos. Muchas veces vivimos tristes porque sentimos esa soledad tan grande, teniendo tanta gente a nuestro alrededor, pero la realidad es que no estamos solos. Dios está con cada uno de nosotros y ese Dios es el que nos puede liberar de esas cargas, de esa tristeza, de esos pecados, y tenemos que confiar en Él y tenemos que ponérselo en las manos de Él. Nosotros
lo dices y me acuerdo que siempre lo mencionamos, ¿verdad? Como parte del retiro, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, uno lo dice, ¿verdad? Con la palabra y demás, pero a la hora de la acción no es fácil uno reconocer que para uno estar enteramente dispuesto, uno tiene que entregarle la voluntad completa a Dios. Y es algo que esa situación tú la entregas por completo, tú la abandonas, tú la entregas a Él, pero no tienes chance de recuperarla para atrás. O sea, no es que no tienes chance tampoco, es que no la vas a querer coger para atrás, porque si se la entregaste para que Él te ayudara a sanar, para que Él te ayudara a llevar hacia adelante, no vas a recoger de nuevo porque la dejaste a Él es el que se va a encargar, ¿verdad? Y eso nos cuesta mucho, porque hay veces, te lo digo por experiencia propia, porque yo decía, ay Señor, ayúdame a resolver X o Y situación a la hora de la verdad. La cogía de nuevo, era una porque no mochilita. estábamos realmente enteramente dispuestos. Porque estábamos parcialmente dispuestos. Yo te doy estas cosas sí y te doy esta, pero después luego te la quito porque es que yo quiero hacerlo todavía a mi voluntad, no a la de Dios. No, y a mi manera. A veces creemos que nos creemos Superman o nos creemos que somos los dueños de nuestra vida. Y verdaderamente lo que tenemos que pensar es que verdaderamente el único dueño de nuestra vida es Dios. Exacto. Y que verdaderamente con Él, como nos dicen al principio del retiro, si tú no le abres la puerta, Él no la va a abrir. Caballero, si tú no le abres el corazón a Jesús, Él no va a hacer nada por ti. Tienes que tú enteramente estar dispuesto para que Dios obre en tu vida, para que veas los cambios que puedes lograr en tu vida, para que veas cómo tu vida va a empezar a caminar, cómo tu vida va a empezar a desenvolverse mucho más fácil. Pero tenemos que estar enteramente dispuestos a soltarle las cosas al Señor. Hermano, estar realmente dispuestos, ¿verdad? Esto implica que entendamos que Cristo es el único que nos puede sacar, ¿verdad? De la vida desenfrenada que llevamos, de todas esas cosas que nos atan, de todo lo que ya se mencionó previamente, vicios, vida desenfrenada, y como dijo Aguilú, no todos llegamos a buscar ayuda porque tenemos vicios o porque tenemos problemas en el matrimonio. A veces llegamos por esa codependencia, ¿verdad? Que un poquito más allá de la codependencia nos lleva, ¿verdad? A esas personas cuidadores, a esas personas que tenemos familiares, ¿verdad? Que son usuarios dependientes de drogas o hijos prematuros, como yo tuve uno, y entonces eso te lleva a ti a tú eres la única persona que puede bregar con ese hijo. Entonces tú te culpas de todo lo malo que le pasa a tu hijo. Pues esa culpa, todas esas cosas, tenemos que entregárselas a Dios e incluso entregarle a Dios a nuestros propios hijos. Y entonces a veces se nos olvida que nuestros hijos no son nuestros, le pertenecen a Dios. Y pues queremos estar nosotros siempre salvándolos, rescatándolos, ayudándolos, y vivimos cargados, vivimos estresados. Entonces, todo eso implica, ¿verdad?, estar enteramente dispuestos. Enteramente dispuestos, realmente estamos entregándole a Dios a nuestros hijos, nuestra vida, nuestra familia. O sea, es nuestro todo. Así mismo es. Y otra cosa importante, ¿verdad?, es que muchas veces, si hablamos de esa mochila que llevamos, puede ser que la abramos, ¿verdad? Saquemos parte de esos problemas. Y pero hay cositas que se quedan en uno de los zippers del bulto, por aquí, escondidito por el lado. De ese chispito que se quedó escondidito. Y muchas veces ese poquito que se quedó ahí es lo más que te está doliendo y es lo más que tú tienes que sanar. Es algo que tú tienes que buscar la manera de soltarlo. Y si tú eres sincero, tú tienes que buscar la manera de entregarle todo a Dios, de soltar todo lo que tú tienes. Es sumamente importante eso, es sumamente importante que tú saques detalle por detalle de eso que te está pesando, de eso que te está doliendo, ¿verdad? De esos problemas, de esas inquietudes, y se le entregues totalmente a Dios. Antes de continuar, ¿verdad? Tenemos a Yanichel, que está allí. Ya no está atendiendo teléfono, así que llamen al 787-300-4980, porque queremos orar al final del programa por todas las peticiones de cada uno de ustedes. 787-300-4980, ¿ok? Y más adelante vamos a dar el próximo retiro de los 12 pasos y el próximo retiro también de Juan 23, pero vamos a continuar con
con el tema que está bien bueno. Sí, y otra cosa importante que muchas veces nosotros tenemos miedo. Un miedo de entregar las cosas terribles. ¿Y por qué tenemos que tener ese miedo? Si Dios lo es todo. ¿Verdad? Nosotros le entregamos nuestra carga y vamos a sentir esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Cuando entreguemos esas cosas. El miedo ya es parte de nosotros, ¿verdad? Yo creo que el miedo, porque como estaba hablando mi hermanita Glory, cuando nosotros fuimos a realizar el retiro, muchos de nosotros no teníamos las cosas que mencionamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos hecho un retiro de Juan 23 y posiblemente ahí habíamos sanado muchas de las cosas, pero cuando llegamos al retiro de los 12 pasos y nos hablan de este pasito, ¿verdad? Que estamos hablando ahora, que nos dice que si estamos enteramente dispuestos a que Dios nos libere, ¿verdad? Y empezamos en nuestra cabeza a buscar, como dijo Hila al principio, tenemos que aceptar y empezar a buscar qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida, ¿verdad? Pero cuando Gloria dijo es abandonarnos nosotros mismos. Si nosotros no nos abandonamos en los brazos de nuestro Señor, vamos a hacer lo que tú dijiste con la mochila. No nos abandonamos, saco lo que más me pesa por el momento, pero me quedo con lo otro. Y se nos olvida que lo que vamos a tener en la mochila va a ir creciendo y va a ser peso igual que lo que dejamos atrás. ¿Okay? Sí. Este es de fe, ¿verdad? Y como tú dices, hay unos temores que tenemos y una ansiedad de nosotros de soltarlo, de abandonarnos a Cristo. Pues hay un temor, pero esto se trata de fe, porque la fe es, ¿verdad? Lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve. Entonces de eso se trata, de nosotros tener esa fe bien puesta en Él y que con Él es que vamos a sanar, ¿verdad? En que Él es el que me va a ayudar a salir del problema, en que no es que también le dejemos todo a Él, porque nosotros tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Pero junto con Él se hace la carga más liviana, ¿verdad? La prueba se hace más liviana. Así que, pero a veces el entregarlo todo, ese temor de que, ¿qué va a pasar ahora? Y como también pasa el tiempo, no lo vemos a nuestro tiempo, que era lo que estábamos hablando ahorita, lo que nos estaba diciendo nuestra hermana Glory, que nos da esa ansiedad de que es al tiempo de Él y no es al tiempo de nosotros. Las mujeres que somos un poquito más ansiosas, mujeres son un poquito más ansiosas y queremos, ¿verdad? Hay estructuras de que sea nuestro tiempo, pues también nos da ese pesar. Ya yo le voy a decir de ansiedad no hable, porque el ansioso está aquí hablando ahora mismo. Que a veces cuando pide las cosas para allá. Y eso no es así, uno tiene que ser paciente, porque verdaderamente las cosas del Señor, fíjate, pero en las cosas del Señor yo no soy así, son las cosas con los hermanos, que a veces que me pongo demasiado ansioso, pero con las cosas de Dios, yo, gracias a Dios, he sido siempre paciente, como yo le pedía las cosas cuando estaba, como tú dijiste al principio, que llegamos allí con mucho dolor, con el corazón roto, pues mira, así llegué yo a ese retiro. Y gracias a ese retiro, hoy yo puedo decir que verdaderamente Dios hizo de mí y de mi corazón, y borró de mi corazón ese tajo que recibió mi corazón. Verdaderamente, ahí fue, en este paso fue que yo enteramente me puse dispuesto a que Dios sanara y sacara de mí ese dolor que no me dejaba caminar, que no me dejaba progresar, que no me dejaba seguir adelante como el ciego de Jericó, que lo primero que hizo fue quitarse el abrigo y todo lo que le tenía encima, soltó para recibir la sanación de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay veces que uno tiene que soltar todo eso que nos ata para que el Señor pueda ayudarnos a liberarnos de esas cosas que tanto nos pesan. De ese cuartito que decimos nosotros que está en el corazón, que lo llenamos de basura y basura y basura, y después no hay quien la saque de ahí porque nos hacemos dueños. Aunque nos duela, eso no me lo saca nadie de ahí. Quiero quedarme con ese dolor. Y para uno poder echar adelante en la vida, tiene que dejar las cosas en manos del Señor, para que el Señor verdaderamente nos libere. Mira, tenemos que también entender, porque a veces esos miedos no nos dejan ver que nuestra voluntad es la que nos tiene metidos en el lío en el que estamos, es la que nos tiene metidos en las situaciones, fue nuestras decisiones y fue nuestra voluntad. Pues entonces, por eso es que tenemos que abandonarnos a la voluntad de Dios, porque la de nosotros es la que nos tiene metidos
las patas hasta el ño, como uno dice. O sea, es la que te tiene arrastrado. Pues entonces tenemos que dejar nuestra voluntad porque la nuestra no está funcionando. La nuestra nos tiene agobiados y nos llevó a todo lo que estábamos viviendo. Pues entonces tenemos que permitir a Dios. Eso es abandonarnos a Él, permitir que Él tome entero control de nuestras vidas. O sea, abandonar es literal, o sea, toma, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Gloria a Dios. Amén, eso es así. Por eso marqué aquí las palabritas, que las dijiste todas. Abandonarnos nosotros mismos, entregarnos y soltar. Pero hubo alguien que escribió algo en la página, pero yo te lo iba a decir como quiera, ¿verdad? Porque llegaste allí cargado, llegaste bien y soltaste, pero el Señor te sacó de allí, ¿verdad? Como dijeron aquí, ¿verdad? Y te sacó, hijo mío, con una bella mujer. ¿Verdad? Esas son palabras de Emel. Esa misma, ella misma. Ya la reconocí enseguida. Pues. No, eso es verdad. Siempre a nosotros nos han dicho, ¿verdad? Que cuando las cosas no ocurren cuando lo que nosotros deseamos, es porque Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y ahí se cumplen las cosas. ¿Okay? Sí. No, y el detalle fue que esa fue una de las contestaciones que yo te puedo decir que más rápida. Que hasta yo mismo me sorprendí. Porque yo en esa noche que tuve de petición de rodillas y pidiéndole al Señor que verdaderamente me diera, si me iba a brindar una compañera, que me diera una compañera que caminara conmigo en sus cosas, en sus planes, en sus servicios. Oye, me la brindó rapidito. Está aquí a mi izquierda. Sí, para que lo diga, sí, pero la gente va a decir, ¿pero dónde está ella? A mi izquierda está. Esa bella mujer me la brindó el Señor. Ya te acumuló puntos, ¿viste? Ya. Sí. Ahora te amo mucho, ¿ok? También acumular puntos. Continuando con el tema. Sí, seguro. Sí, mira, leyendo aquí, ¿verdad? Del mismo tema donde dice la búsqueda de la paz interior que nosotros tanto necesitamos, y es que, como dice aquí, encontrar la paz y la tranquilidad en la confianza en Cristo, incluso en medio de las tormentas. La paz interior no es simplemente la ausencia de problemas, sino una profunda confianza en la presencia y el poder de Dios en medio de las dificultades. No es que nosotros vamos a hacer todo fácil, o sea, que se nos pase el todo fácil, ¿verdad? La búsqueda de la paz interior no es que lleguemos a esa paz y de ahí no vamos a tener más ningún problema, no, al contrario, las pruebas continúan, las pruebas se agravan, las pruebas son cada vez más difíciles. Pero cuando dice tener la paz interior, esa paz interior es que con Él la prueba se nos hace más ligera, la carga se nos hace menos pesada, ¿verdad? Él está con nosotros en la prueba, es que no es que no la vamos a pasar, es que Él nos está acompañando en oración y con mucha fe. Nosotros vamos a ir poco a poco saliendo de esa prueba. ¿Cuándo? El tiempo de Él. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar, verdad? El tiempo de Él. Esas palabras que dijiste me acordó la situación que yo tuve con el tribunal, que tú mismo me decías, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Yo que cada vez que tengo algo al tribunal estoy bien nerviosa, y yo te dije, yo estoy tranquilo porque yo voy con la confianza de que Dios va conmigo y que voy con la verdad. Amén, amén. Y la verdad nos libera. Eso es así. Eso es bien, bien, bien importante. Y antes de que vayamos a hacer la pausa, ¿verdad? Quiero anunciarles, ¿verdad? Que este fin de semana tenemos el retiro de Caballeros de Juan 23, del 27 al 29 de junio. Si desean algún tipo de información, por favor, llamen al 787-368-3626. Ese es el número del movimiento. Allí va a haber una dama, Licedo Ortiz, que va a estar esperando su llamada. 787-368-3626. Recuerde, retiro de caballeros, 27 al 29 de junio, este fin de semana. También en agosto tenemos el próximo retiro de damas, agosto 15, 16, 17. Y el retiro de los 12 pasos, nuestro próximo retiro, el número 27, ¿verdad? En septiembre 12, 13 y 14. El 14 de bizcocho. Para información, por favor, llame al 787-368-3626. 787-368-3626. Y continuamos ya mismo entonces con nuestro programa de colores con Juan 23. Para hacer una pausa para un momento.
Voy a leer ahora lo de esto para que sigan. Han escrito mucha gente. Vamos bien. Sí, Ahora vas a leer acá. Ah, sí, sí. ¿Lo tienes todo? Empieza No, con... no creo. Vaya. Yo leo rápido. Sí, yo creo que es Ahí mejor es más porque fácil. sí, ahí es más fácil porque esta no me sale completa. Sí, a mí tampoco. Y continuamos con De Colores con Juan 23, aquí con el grupo de apoyo 12 Pasos. Y vamos a leer de las personas que están contestando, conectadas con nosotros por Facebook Live. Tenemos a nuestro hermano que ya es parte de la familia, José Lindor, que nos manda saludos y bendiciones. Nuestra hermana Puchi nos manda muchas bendiciones. Javier Vega nos pide que oremos por nosotros. Soy paciente de diálisis renal, etapa 4, seguro, vaya a estar en nuestras oraciones. Nuestra hermana Teresita Mellado le escribió al caballero que tuviera pronta recuperación, y también para un nuevo miembro de mi familia que nació ayer. Ave María, qué bueno. Carlos de Jesús, presidente de la diócesis de Cagua del Movimiento Juan 23, nos escribe: saludos José y a todo el panel, muy interesante el tema y muy real de lo que estamos viviendo hoy día. Bendiciones a todos. Margarita Vargas nos escribe: amén y muchas bendiciones para todos. Teresita Maribel nos escribió por el eterno descanso del sobrino de Gladys, y pues lo que te leí, que te dio una bella mujer. Jorge Maldonado nos escribe: buenas noches, aquí Jorge. Se trata de tener fuerza de voluntad. Hice el retiro número 4 de 12 pasos, viste, el mejor. Lo puso él, no lo dije yo, porque lo puso él. Han pasado muchas cosas en mi vida. He servido en varios retiros de Juan 23 y 12 pasos. El más difícil para mí fue el número 23, donde tuve que despedirme de mi madre en el Campo Santo. Luego de ahí cogí mi mochila y me fui a servir en el retiro. Lo demás se lo dejo a Dios, con Cristo es posible, los quiero. Así que ánimo siempre. Limari Cordero nos manda saludos, hermanos, que pidamos por la paz del mundo. Mi esposa está escribiendo: excelente programa, Dios les bendiga, que también me ama. Acumulé puntos. Entonces, Jessica María Estrada nos manda saludos y un abrazo bien apretado. Ok, eso tiene nombre y apellido, ¿verdad? A veces, el de Lelé. Pues mira, de lo que estábamos, para que continúen con el tema, ¿verdad? De lo que estábamos hablando y todo lo que hemos hablado, una de las partes primordial para poder superar todo esto que hemos hablado es este grupo de apoyo de los 12 pasos. Este grupo de apoyo de los 12 pasos que nos ayuda a poder superar todas estas situaciones. Pero todavía estamos preguntando, ¿verdad? Si estamos enteramente dispuestos, ¿verdad? A que Dios lo libere. Y de hecho, si nosotros no estamos enteramente dispuestos, muchas veces buscamos excusas para justificar nuestros errores, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Qué usualmente nosotros hacemos cuando cuando justificamos? Muchas veces obviamos las cosas o echamos culpa a un tercero. Exacto. Y eso es bien, ¿verdad? Nos tapamos los ojos y decimos: no fui yo, fuiste tú. No, es que así fue que a mí me criaron. Exactamente. Y ponemos muchas cosas. Tú sabes, no, yo bebo porque mi papá bebía. Exacto. O pues, yo maltrato porque mi papá maltrataba, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cierto. y lamentablemente no podemos vivir de excusas. Sí, La realidad es la realidad. Yo fui abandonado, yo fui maltratado, yo fui violado, entonces eso me da derecho a mí a seguir haciendo daño a los demás y dañarme a mí mismo. Entonces esa cadena hay que romperla. Exacto. Esa cadena hay que romperla. Eso va hasta allá, hasta aquí llegamos, y de ahora en adelante esto es nuevo. Entregamos todo a Dios y seguimos hacia adelante. Que se libere. Sí, y regresando a la negación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que es la otra persona, todo entonces lo que nos pasa, nosotros si es un divorcio, pues la culpa la tiene la otra persona y la tengo yo. Pero es que el matrimonio era de dos personas. Eso hace. Así hubo una falla, ¿verdad? Fue de las dos personas. Y pues tendemos a negar y a decir que fue la otra persona quien falló. Así que es importante, ¿verdad? Y regresando a lo que dijimos desde el principio, que a esto vamos a retiro, porque nosotros tenemos esa carga pesada, pero tenemos que reconocer qué fue lo que pasó ahí en la situación. Y fuimos los dos. Y hacer esa reflexión, como tú dijiste desde temprano, o sea, hacer un examen de conciencia para poder entonces nosotros identificar el problema y poderlo sanar. Eso es bien cierto, y nosotros tenemos que por eso esto que estamos hablando es tan importante, porque no todo el mundo está dispuesto a soltar las cargas.
Y vuelvo y recalco con lo que dijo mi hermanito Orlando, ¿verdad? Que soltamos de la mochila lo que nos pesa en el momento, pero nos quedamos con lo otro. Y entonces seguimos, no es que lo dejemos en la mochila, es que no empezamos a trabajar con eso para poderlo eliminar. Y lo dejamos. Entonces llega un momento que volvemos a tener la misma actitud que tenía antes de vaciar la mochila. Lo mismo, porque todo va a seguir creciendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos, no buscar excusas, pues es que siempre... Las excusas siempre me enseñaron que para que las da, ¿no? ¿Verdad? Pero ese es el pan nuestro de cada día, buscar excusas para que, primero que nada, aquí te estamos hablando de Dios. La gente muchas personas que están alejadas de Dios tienen un miedo tan horrible de decirle un sí a Cristo. De decirle un sí a Cristo, porque creemos que nosotros como seres humanos lo podemos resolver todo. Y nos hemos dado cuenta en los 20 o 30 años que te ha llevado a la situación que no es así. Por eso el paso es tan importante, que ella es enteramente dispuesto. Por eso yo siempre digo que esas dos frases son tan importantes, porque yo tengo que estar dispuesto, tengo que abrirme completamente y decirle al Padre Celestial, no puedo más, ya no puedo, ayúdame. Por eso digo que verdaderamente este paso fue uno de los que fue contundente en mi recuperación. Pues como dice Hila, en un programa matrimonial no es de uno solo, es de los dos. Claro. En este retiro fue que yo aprendí que también yo tuve parte de la culpa de mi ruptura y de lo que pasó en mi matrimonio. Pero también lo mejor fue que me llevó a verdaderamente sacarme esa herida de mi corazón y a perdonar de corazón. Y como dicen por ahí, yo no perdono, pero pues mira, sí, yo perdoné de corazón. Y eso pasó ya, y pasó. Pero yo estoy tranquilo y voy para adelante, porque verdaderamente Jesucristo a mí me liberó, me curó y me dio una hermosa mujer para que viviera y caminara en las cosas de él y le sirviera a él. Sí, ¿Qué tú quieres? Mira, volviendo al tema, enteramente dispuesto, mira, también, ¿verdad? Habló de que este paso a mí me sacudió mucho. En mi retiro este paso fue bien significativo. No es que los demás no lo fueran, es que me enfrentó conmigo misma. Con la realidad. Entonces muchas veces logramos sacar de la mochila, ¿verdad? El daño que nos hacen otras personas, pero cuando es el daño que te haces tú mismo, ese no es tan fácil de sacarlo. Y entonces ahí es donde Glorian Falcón, ¿verdad? Tuvo dificultad en estar enteramente dispuesta, porque podía entregarle el daño y todo lo que había en esa mochila que me habían hecho los demás, o que incluso había hecho yo a otros. Pero el daño o lo que había hecho en contra de mi persona o de algo muy querido o de un ser muy querido para mí, no estaba dispuesta a entregárselo a Dios, porque yo quería seguir castigándome. Entonces no es tan fácil en ese momento, ¿verdad? Decir sí, toma y ya, porque tenía que soltar desde cero, como dijo Aguilú, abrirte por completo. Exacto. Y no fue fácil. Llevó mucho dolor, llevó muchas lágrimas, incluso coraje en medio del proceso, pero el poder haber hecho los pasos anteriores, ¿verdad? Eficazmente, con calma, y haberlos meditado cada uno en medio del retiro, aún con las controversias que tú llevas ahí personales y las batallas que llevas, te permite, por lo menos a mí me permitió poder reconocer que la carga más grande que había en mi mochila, la que no me permitía estar enteramente dispuesta, era hacia mí misma. Entonces, ¿verdad? Quizás estoy yéndome, pero es porque fue por donde yo pasé trabajo para abrirme y estar enteramente dispuesta. Si malo es sacarla, peor es enfrentarla. Exacto. Déjame anunciar los números de teléfono, espérate, que dale. Si no, Yanichel no va a cobrar. Así que, ya, por favor, 787-300-4980. 787-300-4980. Llamen. Este momento que está viviendo el mundo entero es un momento que se necesita la oración. Y no hay oración pequeña, no hay petición pequeña. Todo lo que usted pida al Señor, dice la palabra, pedir y se os dará, tocar y se os abrirá.
Y el Señor quiere en esta noche que tú llames este número de teléfono, 787-300-4980, para que nosotros al final del programa podamos orar por tu petición. Ok, continúa, hermano, disculpa. Lori, tú estabas diciendo Ajá. que no sabías si, ¿verdad? si te habías ido, no, por el contrario, porque es que como dijo Ilu ahorita, no es fácil estar enteramente dispuesto, que tienes que abrirte por completo. ¿Y qué es lo que nos causa eso? Cuando tenemos que estar enteramente dispuestos, que no lo hacemos, es que nos causa mucho dolor. Es que eso en particular nos causa mucho dolor, nos causa mucha ira. Pero es que nos va a Que nos doler, toque, claro, que nos llegue a ese punto en particular, porque por eso es que seleccionamos de la mochila algunas cositas, porque esto que está aquí, esto me duele. Si no, Esto si me no duele. duele, no sana. Claro, pero es exacto. Eso es lo que tenemos que identificar. Y como lo tenemos tapadito, porque nos duele, porque tenemos esa cascarita, ¿verdad? Que si la tocan, pues obviamente se resiente nuevamente. Eso es lo que, por eso es que recalcamos, realmente, estás enteramente dispuesto, realmente, reflexiona, ¿verdad? En tu hogar, estás enteramente a esa carga, a eso que te agobia, a eso que te está llevando a esos niveles de ansiedad tan grandes. ¿Estás enteramente dispuesto a soltárselo a él? ¿Estás enteramente dispuesto a perdonar? A perdonar. Enteramente dispuesto a enfrentar. Wow. Esas son cosas bien importantes, porque es que a veces nos sentimos impotentes, nos sentimos que, ¿verdad? Nos sentimos que no podemos hacer nada, y es que, aunque a veces llevamos conociendo al Señor mucho tiempo y llevamos caminando, a veces se nos olvida. Y vienen las situaciones y entonces, en vez de, si ya una vez conocimos y entre nosotros pudimos entender que yo tenía que estar dispuesto a entregarle todas mis situaciones al Señor para que me liberara de cada una de ellas, a veces volvemos y echamos para atrás y volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Y volvemos a cargarnos nuevamente y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay alguien ahí que está esperando por cada uno de nosotros para podernos liberar de todas nuestras situaciones. Es que este paso tenemos que aplicarlo en nuestras vidas una y otra vez, frecuentemente y sin reserva. Que yo creo que esa palabra no es sin reserva. Eso es constante. Es constante. Esta palabrita está buena, no la había escuchado. Sí. Sin reserva. Eso está muy bien, está muy bien. Eso es lo que hacemos en el grupo de apoyo 12 Pasos. Podernos ayudarnos unos a los otros y poder trabajar con todas nuestras situaciones, las que aprendimos a través de estos pasos, a través de cada uno de ellos, ¿verdad? Y le voy a decir algo, hermano, le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo he ido a varios retiros, pero el retiro de 12 Pasos fue algo tremendo para mí. Le puedo decir que en el retiro de 12 Pasos, pues, yo aprendí y sané muchas cosas. Y le puedo recomendar el retiro en su totalidad, con todo el corazón, porque me ha ayudado a sanar, me ha dado unas herramientas sumamente importantes que me han ayudado, ¿verdad?, a entender muchas cosas. Tengo un grupo de hermanos que me han enseñado muchas cosas. Papá Dios los utiliza a ellos de maneras diferentes. Papá Dios está todo el tiempo con nosotros allí y lo sentimos. Yo amo mi grupo de 12 Pasos y el grupo es tremendo y se lo recomiendo a ojos cerrados. Como le dije, llegué con la mochila, ¿verdad?, bien cargada. Y aquí doña Gloria y doña Jenny me ayudaron muchísimo, entre otros hermanos, ¿verdad?, que estuvieron allí. Pero tengo unos recuerdos tan y tan bonitos, y lo mejor de todo es que he aprendido a sanar. Es un trabajo, ¿verdad?, que es un trabajo constante, es un trabajo, ¿verdad?, que si no es manteniéndose de la mano del Señor, pues uno no lo puede hacer. Y uno tiene que entregarse en su totalidad. Pero estas herramientas que he dado 12 Pasos son excelentes. Es cierto, porque cuando compartimos con el grupo de apoyo, cuando perseveramos en él, no tan solo es hacer el retiro, es el perseverar en las reuniones que nosotros tenemos, porque luego lo reconocemos la grandeza de Dios
en lo cotidiano, en el día a día, que antes nosotros no reconocíamos esos detalles. A veces en ese mensaje de esa situación que está viviendo un hermano de nosotros, y nosotros nos ponemos a reflexionar contra esa situación, o sea, ¿cómo que me pasó a mí? O sea, yo estoy viviendo lo mismo. O tal vez algún familiar también. Situaciones que nos pasan o vamos con una carga de ese día en particular, con algo que nos pasó del trabajo. Ese día tenemos una reunión y de momento tenemos, ¿verdad?, una dinámica con el Santísimo y ahí uno como que la baja a los niveles. Así que es hermoso el vivir el retiro, es hermoso el poder seguir en las reuniones y uno se va formando más, uno va aprendiendo más, uno va a medida que te vas formando, sigues sanando las situaciones, porque como dije ahorita, las pruebas siguen y las pruebas se hacen más fuertes, pero a medida que nosotros nos agarramos tanto de Él, tanto del Señor como de nuestros hermanos, eso nos da la fortaleza para seguir. Así mismo es, y ese abrazo, ese cariño, ese cómo estás, ese hace días que no te veo, cómo van tus cosas, y adicional a eso, como tú dices, el aprender de las dinámicas, del aprender de las lecturas, de las diferentes, ¿verdad?, de los diferentes trabajos que se hacen allí, de las diferentes lecturas. Muchas personas llevan las cosas de diferentes maneras allí y aprendemos todos esos estilos y aprendemos, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Eso es una escuelita tremenda. De verdad que sí, me encanta. Ok, continuamos. Ahora vamos a las prácticas para la liberación espiritual. Vamos, Carlos, dame un ejemplo de esas prácticas. Bueno, a mí lo que me ayudó mucho fue Rosario, la oración. Tacho, a mí verdaderamente el estar todos los días a las 8 de la noche hincado, orando y orando, verdaderamente, bueno, mira la hermosa mujer que me trajo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El Día de los Padres pasó. Pero verdaderamente, cuando yo me dediqué verdaderamente diario, y no tan solo en la noche, de camino al trabajo. Antes yo iba como un loco por ahí, escuchando música a todo lo que da. Y ahora no, ahora yo voy haciendo el rosario hasta mi trabajo, hasta mi primer cliente. Y verdaderamente eso ha cambiado, pero hermosamente mi vida. Mira, pero la oración, obviamente el rosario es una herramienta maravillosa, pero también hay personas que dicen, yo no sé hacer el rosario, pero la oración es más allá. Tener esa comunicación de tú a tú con el Señor, atreverte a decirle al Señor, Señor, yo no puedo más con mis cargas, yo necesito que tú me ayudes. O sea, literalmente hablar con el Señor, pero también aprender a escuchar y hacer silencio para que Dios, ¿verdad?, se manifieste en nuestras vidas. Eso es así. Y en la oración, como tú dices, no todo el mundo sabe hacer un rosario, pero es que Él conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y es que tú le hables de padre a hijo, o sea, de esa comunicación con Él, que tú le digas tus sentimientos, que Él los conoce nuestros corazones. Es el tú hablarle y decirle lo que necesitas, lo que quieres, lo que te inquieta. Y a su vez, escuchar lo que Él tiene para ti, pero ser paciente también. Y en adición a eso, pues, que se lo puedes decir en el lenguaje sencillo. De no nuestras palabras, en tu lo que sale de nuestro corazón. No tienes que buscar una oración, no tiene que ser una oración rebuscada, ¿verdad? Lo dices en tus propias palabras, porque es tu lenguaje, es tu comunicación con Él directamente, y es ponerlo a Él en los planes del día, que tú lo puedas utilizar, que tú cuando te levantas por la mañana le agradezcas ese gran milagro que tuviste de abrir los ojos y tú incluirlo a Él en los planes del día. Señor, tengo planeado hacer tal cosa en el día, te lo pongo ante tus pies, te lo pongo ante tus manos, lo pongo para que tú dirijas mis pasos en el día de hoy, ¿verdad? Y así poderlo llevar. A veces no tenemos las palabras y el silencio a los pies de Cristo en un sagrario. Ese silencio el Señor también lo ve, y el Señor
escucha directamente tu corazón y escucha, ¿verdad?, tu interior pero es la cuestión de estar en esa oración o en ese silencio dispuesto, enteramente dispuesto, porque lo que estamos buscando es esa liberación, ¿verdad? Pues estar enteramente dispuesto a que Dios nos libere, no simplemente hacer una oración como el papagayo y decir las cosas sin sentido, sin sentir verdaderamente, o sea, sin decirlo desde lo más adentro de ti, desde tus entrañas. Es hablarle como si fuera un pana, porque a veces tú me ves que yo camino mucho en la isla, y a veces yo voy de aquí a Ponce, de aquí a Arecibo, de aquí a Fajardo, y yo a veces voy hablando con él y diciéndole, mi señor, hoy verdaderamente pues el día lo pongo en tus manos, dirígeme hacia donde vaya, pon palabras en mi boca donde tenga ¿verdad? Donde tenga que hablar sobre ti. Si tengo que hablar de ti, donde quiera que vaya, dame esa palabra, ayúdame a regarte por el mundo, ayúdame a convertirte en una plaga buena, una plaga linda, para que todo el mundo escuche de ti. Y a veces no entendemos las cosas y a veces cuando te vas a un sitio y lo primero que te encuentras es un tipo pidiéndote una peseta o pidiendo tengo hambre. Pues ¿qué yo hago? Que tú tienes hambre, da un brequecito, no te vayas de aquí, voy y visito al cliente y cuando sea como lo llevo a comer. Allí siempre, donde uno va, siempre hay un McDonald's, algo cerca, hasta una cafetería. Pero tenemos que estar enteramente dispuestos a entender también que Dios está en todas esas personas que te encuentras en el día. Claro. Y adicional a eso, algo bien importante, que podemos hacer la oración en cualquier momento del día, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Cuando vas a almorzar. Antes yo no hacía eso. Exactamente. Ya lo hago. Exactamente. Y es un tú a tú con Dios, con respeto, lógicamente, ¿verdad? Claro. Por tus palabras. Como en realidad, ¿verdad? Tu corazón te dicta. Como en realidad, pues tú te quieres expresar. Y como dicen mis hermanos, no con palabras de domingo, como dicen, sino como eres tú realmente. Las que salen de nuestro corazón. Mira, la lectura de la Biblia también, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela la verdad sobre la liberación y nos proporciona la guía para vivir en libertad. O sea que otra de las prácticas también esenciales, además de la oración, es la lectura de la palabra, en las Sagradas Escrituras. Eso es así, eso es así. Así que nosotros vamos ahí, eso es lo que nos ayuda a reconfortar, nos ayuda para poder sanar y para poder liberar, ¿verdad? Ahí Él nos tiene las respuestas. No, a veces no es que no vayamos a un psicólogo, porque claro, nosotros necesitamos unos profesionales en nuestra vida, pero en las Sagradas Escrituras te pueden ayudar mucho más, ¿verdad? Claro, de lo que también, te puede ayudar, seguro. te ayudan, ¿verdad? Y te fortalecen. Y es también nosotros invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese Espíritu Santo esté sobre ti, esté sobre los tuyos, sobre tu familia, para que puedan fluir las cosas agradables. Pero en 10 minutitos nuestra hermana Janice se va a unir a nosotros, pero todavía tiene 10 minutos para que usted pueda llamar al 300-4980, 787-300-4980, porque a las 8:30 Janice se va a estar uniendo a nosotros aquí para participar de este tema, ¿verdad? Y antes de continuar, doña hermana Anita Santos nos manda bendiciones para toditos. Nuestro hermano Germán, que estuvo con nosotros sirviendo un retiro de Mayagüez, sirvió con nosotros un retiro acá. Saludos, Nos manda saludos desde Mayagüez, de parte de su esposa Maruchi y de él. Nuestra hermana Nilsa Coto Aponte nos manda Dios los bendiga, un abrazo para todos y que ella nos escribe, nos está viendo desde Gurabo. Ay, saludos. Oye, Orlando, ahorita tú comentaste del examen de conciencia que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Y ¿para qué nosotros hacemos ese examen de conciencia? Bueno, porque en ese examen de conciencia nos damos cuenta de nuestros problemas, ¿verdad? De nuestras situaciones, y da lugar al arrepentimiento. Arrepentirnos de verdad de los pecados que muchas veces pues cargamos y etcétera. Tenemos que, ¿verdad?, liberarnos haciendo ese examen de conciencia, pero sobre todo arrepentidos de corazón. Sí, ese examen de conciencia que lo debemos hacer diariamente.
nos lleva a también, ¿verdad?, ver qué hicimos bien para continuar haciéndolo bien y qué cosas hicimos, ¿verdad?, que nos alejan del Señor, qué cosas nos llevan a caer, ¿verdad?, en las cosas por las cuales estábamos trabajando, para entonces, como dice Orlando, ¿verdad?, analizar y entregarle al Señor con un arrepentimiento sincero, ¿verdad?, esas cosas que hicimos que no deben volver a pasar en nuestras vidas. Ese examen de conciencia también nos ayuda a reconocer las cositas que tenemos guardadas. En el bultito ese pesado que tú llevaste, en el bultito que yo llevé, en el que llevamos todos. Y que estuvimos enteramente dispuestos a que verdaderamente dejárselo en los pies de Jesús, para que nos ayudara a salir de esa carga que no nos dejaba avanzar. Y de que ese arrepentimiento es hasta uno de los pasos para una buena, ¿verdad?, para el sacramento de la reconciliación. Uno de los pasos para hacer una buena confesión y una buena reconciliación. Y tiene que ser un arrepentimiento de ese dolor de haber pecado, ¿verdad? Porque tenemos que realmente reconocer que nos duele haber ofendido a Dios, que nos duele haber lastimado a Jesús con esa acción que nosotros tomamos. Y realmente nosotros queremos hacer esa reconciliación. Yo creo que cuando arrepentimiento sincero. Exactamente. Cuando todos nosotros hicimos nuestro retiro, aparte de Juan 23, pero estamos hablando ahora de 12 pasos. Cuando hicimos nuestro retiro de 12 pasos, yo creo que nosotros buscamos tener esa reconciliación con Dios. Sí. O pudiera ser a través del sacramento de la reconciliación los que lo pudieran recibir, ¿verdad? Pero yo creo que todos, cuando tocamos este tema y decidimos estar enteramente dispuestos a que Dios nos librase, es para podernos reconciliar con Él. Yeah. Porque primero que nada, la situación que pudiéramos tener, estamos ofendiendo al hermano, estamos fastidiando al prójimo, estamos haciendo todas las cosas incorrectas, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a nuestra familia, y lo que queremos es que, ¿verdad?, reconciliarnos. Y el Señor, yo creo, ¿no? Yo estoy seguro, ¿verdad?, que abrió sus brazos y nos reconcilió a cada uno de los que estamos aquí, lo mismo que quiere hacer con cada uno de estos hermanos que nos están escuchando. ¿Sí? Y otra práctica para la liberación espiritual es la comunión con otros creyentes. Y pues eso lo vemos, ¿verdad?, en nuestras reuniones. En nuestras reuniones pues podemos interactuar, tenemos la oportunidad de interactuar con nuestros compañeros, ¿verdad?, nuestros hermanos, cuando vamos a misa también. Pero en estas reuniones de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, de escuchar, ¿verdad?, y ayudar a nuestros compañeros, etcétera. Eso quiere decir que, para mí, ¿verdad?, esa es una de las más importantes también, ese aquel de tu poder compartir, de tu poder ayudar a tu hermano. Y es bien importante, ¿verdad?, unirnos en oración. Entre más estemos unidos en oración, pues mejor. Después que hayan dos, es más, tú solito, y ahora no hay problema. Pero entre más hayamos, estemos, ¿verdad?, orando, mejor todavía. Mira, esa comunión con otros creyentes, o sea, yo le digo a misma, aunque estés cansado, aunque el mundo se te esté cayendo encima, tienes que ir a la reunión. ¿Sabes por qué? Porque si yo me caigo, esos hermanos que están ahí me van a ayudar a corregir y a levantarme. Así es. Pero a la vez, Dios me da la oportunidad de que si un hermano está cayendo y está pasando por lo mismo que ya yo viví, pues ya yo tengo la herramienta para poder ayudar a ese hermano. O sea, Dios me da esa bendición de también ser de ayuda para otros hermanos. Para mí la reunión del grupo de apoyo, el congregarme, el estar con otros creyentes, es muy importante para que yo no tenga una recaída, para que yo me mantenga firme en los caminos del Señor. Si nos alejamos, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos por el barranco. Diste en el clavo. Diste en el clavo lo más importante. Te vas por el chorro, como dicen por ahí. Es que a veces el ser humano a veces creemos que ya lo he logrado todo. Y todo esto del grupo de apoyo es nosotros poder tener una perseverancia y aparte de todo ayudarnos, porque está la confidencialidad que nosotros, ¿verdad? Lo que allí se dice, y no tiene que pegarse a ningún sitio. Pero nosotros estamos luchando contra una recaída, y no estoy hablando de una recaída de droga, no estoy hablando de una recaída de alcoholismo, es que podemos caer en la misma situación que estuvimos arrastrando por mucho tiempo y volvemos a caer. ¿Por qué? Porque como yo te dije al principio del programa,
a veces esas cosas las vemos como ya parte de nuestra vida porque las venimos cargando desde joven, hasta que llega un momento que ahora pues el Señor nos liberó. Pero si no perseveramos, no nos mantenemos en el grupo de apoyo, no luchamos para mantenernos y estar en comunión con Dios, ahí viene la palabra perfecta que dice, recaída. Y algo bien importante, ¿verdad? ¿Verdad? Le quiero decir a todos esos compañeros, a todos esos hermanos que en algún momento estuvieron en las reuniones del repaso, que por favor regresen. Que por favor regresen porque lo que se vive allí, ustedes saben, y te hablo directamente a ti, que estás escuchando y que no estás yendo a las reuniones. Tú sabes que lo que se vive allí es algo que no vas a conseguir en otro lugar. Lo que se vive allí es estar en paz, lo que se vive allí es aprender de las cosas de Dios, etcétera. Así que yo te recomiendo que cuando tengas la oportunidad, te des la oportunidad nuevamente y regreses, ¿verdad?, a nuestras reuniones. Yo personalmente, a veces falto un día a la reunión y me choca. Y lo extraño y me choca porque pienso que, como dice Aguilu, puedo recaer, me siento incómodo, etcétera. Para mí eso es el ir a la reunión es una medicina muy buena. Así que vuelvo otra vez y le digo, mientras tengan la oportunidad, desen esa oportunidad, confíen, ¿verdad? Y vayan a la reunión nuevamente. Mencionaste confíen, ¿verdad? La próxima es confianza en Dios. Confianza en Dios. Y mire, la palabra de Dios nos dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que confiar en Él porque sin Él no podremos hacer nada. Sí. ¿Qué más tienes que decir, Ida? Es que el poder de la fe en lo que hablamos ahorita, la certeza, ¿verdad?, de lo que no se ve. Y nosotros tener ¿qué pasó con los milagros de Jesús, verdad? A quienes Él identificaba, ¿verdad? Eran los que tenían fe. Y los milagros no se quedaron en los sacramentos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras nada más. Los milagros existen en el día a día, ya con solamente uno levantarse en el día, uno abrir los ojos temprano. Tenemos el milagro de Dios. Así que nosotros tenemos que tener esa fe constante, esa fe ciega, entregar esa voluntad a Él, a que sabemos que estamos en las manos perfectas, en las manos sagradas y que Él va a orar por nosotros, ¿verdad? Él va a orar por esa situación que nosotros tenemos, y que queremos que nos libere, esa situación que nosotros queremos que Él trabaje en nosotros, pues tenemos que demostrarle que tenemos esa fe. Y algo bien importante es que tenemos que entender que Dios está esperando por cada uno de nosotros. Sí, así. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar el paso hacia Él. Tenemos que dar ese paso y sanar. Y pues, sin Él, pues, tú sabes. Voy a leer lo que nos escribe antes de que nuestra hermana Yanichel, que yo sé que está ansiosa por entrar a la conversación, ¿verdad? Nos escribió una hermana Magali Méndez, nos escribe: gracias a mi fe, aún estoy de pie este año. Por los últimos 2 años han sido muy difíciles para mí. Son tantas cosas que a veces se siente que se agotan todas esas herramientas que agarramos. Les pido y les agradezco que oren por mí y mi familia. Soy de Aguada. Agradezco y admiro este espacio que le dan a Dios. Buenas noches. Y nuestra hermana Carmen Vázquez, que está enfermita, ¿verdad? También nos manda saludos y bendiciones para todos nuestros amados hermanos. Yo creo que todo lo que han dicho ustedes ha sido tan y tan importante. Yanichel, tú has escuchado el programa, ¿verdad? Por allá, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que tienen mucho que aportar también para nosotros, así que te escuchamos. Hay mucha, pero en especial quiero traer, antes de hablar de las intenciones y hablar del tema en específico, quiero traer un comentario de una de las personas que llamó, que ella hizo énfasis en 3 palabras importantes: la fe, esperanza y caridad, que debemos tener todos presentes. Y que pues ella me comenta, su nombre es Rosa Milagros Castro. Ella me comenta de un texto, Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo les daré descanso. Ella me lo comenta y me llamó mucho la atención su llamada,
porque ella me dice, yo los escucho y escucho lo cargados que están, lo difícil que ha sido en este proceso del caminar de nosotros, el tener la confianza en Dios, el entregar, el estar dispuestos a entregarlo todo y lo difícil que ha sido, el que recordemos que existe este texto para que nosotros recordemos que Dios siempre está ahí para nosotros, para sostenernos. ¿Qué puedo decir de este tema? En mí personalmente, en la entrega total, se nos hace difícil. Se nos hace muy difícil porque a veces nos dejamos llevar por lo que tenemos alrededor, por lo que no, por las tentaciones, por la vagancia, y a veces decimos, ay, pero es que es demasiada carga. Pero llegamos a cierto punto que esas situaciones nos abacoran, nos sentimos cargados y no podemos más. ¿Y a qué resultamos? A la depresión, a nuestras ansiedades, queremos hacer todo a la vez y nos frustramos. Pero por eso es que nosotros tenemos que entregarlo todo, confiar en Él, de que Él va a estar con nosotros, de mantenerlos con la lectura de la Biblia, algo que me debo de aplicar mucho, la lectura de la Biblia, la oración, ir a la iglesia todos los domingos, porque eso es lo que va a ayudarnos a curar nuestra alma y a sentirnos mejor. Y también el arrepentirse, que mucho nos cuesta, el arrepentirnos y el decir, nosotros hicimos estos daños, vamos a buscar mejorarlo. Vamos a hacerlo mejor, ¿verdad? Son los puntos importantes que yo me llevo de esta charla. Nada, ¿verdad? Un placer, ¿verdad? Bastante bien nos aportaste ahora, ¿verdad? Sí. Y sé que ahorita, pues más adelante vas a mencionar los nombres, pero todavía. No, todavía. Tengo que escribir porque Rosa Huerta, la conocemos, ¿verdad? Sí. Ha estado... nos escribe que saludos, buenas noches, muy interesante el tema de hoy, de soltar nuestras cargas. Todavía yo no sé cómo hacerlo, estoy alejada por diferentes situaciones, pero no dejo de orar para que el Señor me siga ayudando y a veces deseo tanto un abrazo. La oración y las visitas del Santísimo me ayudan a seguir hacia adelante porque sigo perseverando en mi parroquia. El Señor me motiva para poder soltar esas cargas pesadas en algún momento y poder sostenerme en Él. No estamos asistiendo en algunas ocasiones porque a veces no tienes transportación, que nos ama y nos extraña. Y nosotros también te extrañamos. Sí. Rosa, yo te amo y te extraño también. Sí. Mira, este hermano Jorge Ufren nos manda bendiciones a todos y un abrazo. Y Carlos Rivera, por difusión, Digna Olivero allá. Oye, yo te iba a decir algo, cuando yo hice mi retiro de Juan 23 hace poco. Hace 25 años, en el año 2000. ¿Okay? En la casa de retiro que había anteriormente, había una pancarta de pared a pared bien grande que decía, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Me trajo muchos recuerdos de eso, ¿verdad? Era aquel momento, ¿verdad? Las computadoras no estaban como antes, cada letra era una página de copia, pero el mensaje siempre calaba porque uno lo miraba y es bien importante porque a veces es que hay tanto, como tú dijiste ahorita, la palabra de Dios, la lectura, ¿verdad? La lectura es tan y tan importante y nosotros lo obviamos. Sí. La palabra, yo siempre recalco en este versículo y lo menciono mucho. Yo no te voy a dar ninguna carga que tú no puedas llevar. Y lo recalco mucho, 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 porque si el Señor me está haciendo, eso es una promesa de Él, me está haciendo una promesa. Dice, yo no te voy a dar, Él no dice, yo no les voy a dar una carga, yo no te voy, está hablando directamente a mí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la carga que yo estoy llevando, ningún otro la puede llevar, pero yo sí, porque me está diciendo que la carga que yo llevo la puede llevar. Entonces yo lo llevo tan y tan bien, por eso llevándola al paso de enteramente dispuesto. Si nosotros pudiéramos entender este versículo bíblico, si pudiéramos entender el versículo bíblico de Mateo, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Si pudiéramos entender el paso que nos dice que si estamos enteramente dispuestos a entregarle al Señor todo, que para que Él nos libere de todas nuestras situaciones, oye, ¿qué más nosotros queremos que el Señor nos diga? Pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo que espero que aquellas personas que nos están escuchando por la radio,
que cojan de ejemplo, porque me voy con esto, me voy con la mochila de Orlando, ¿verdad? Digo, no voy a coger la mochila de él, ¿verdad? Pero es el tema, la frase que trae de la mochila. Todos y cada uno de nosotros tenemos siempre carga, todos tenemos carga, todos. El que me diga que no tiene carga, pues que me diga la receta, ¿verdad? Porque salimos de una y llega otra, ¿verdad? Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que entender que el único que puede ayudarnos en todas y cada una de las cargas es Cristo Jesús. Es el único. Y nosotros a través de Retiro de los 12 Pasos te vamos a mostrar un Cristo que obró en cada uno de los hermanos que están allí presentes y que sigue obrando. Porque nos dice en la palabra en Juan, ¿verdad? Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo único para que entregara su vida por cada uno de nosotros. Y si el Señor tiene que limpiarnos cada vez que nos equivocamos, con su preciosa sangre, el Señor nos va a limpiar. Nos decía Padre Ten el domingo en la misa, nos decía, yo a veces, como estamos celebrando Corpus Christi, y nos decía, tantas personas que pueden comulgar, y no comulgan por bobería, decía por bobería, porque le hablé malo a mi esposa, mire, comulgue, después vaya a ver sacerdote y hable, o lo que sea, si le quiere, pero comulgue, ¿por qué? Porque lo que siempre yo digo, ninguno de nosotros sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Y si yo puedo comulgar, yo he dejado en mi vida desde que puedo comulgar una sola vez y me arrepentí 20,000 veces. ¿Por qué? Porque yo no sé si comulgando ahí me enredo en los pies, me ennuco, yo no lo sé. Pero si yo puedo irme en mi vida recibiendo el cuerpo de Cristo y estando en paz y haber hecho este paso, de haberle dejado enteramente dispuesto todas mis situaciones a Dios, yo prefiero irme así. Así que vengan los que estén cansados y agobiados. Sí, ahí y no es tan solo el comulgar, sino que nosotros estábamos mencionando ahorita de hacer la oración para que nos libere a nosotros de nuestras culpas, pero es que nosotros también tenemos un llamado a orar por los demás. Claro. O sea, que es que nosotros estamos viviendo, mira, a mí se me paran los pelos porque ahora mismo en el chat nada más, al tú leer los comentarios de nuestros compañeros, pues tenemos compañeros dentro del mismo movimiento, que hay algunos que han escrito con situaciones, ¿verdad? No con la situación en particular, pero sí nos piden que oremos por ellos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer unas intenciones y vamos a orar, pero es que continuamente nosotros tenemos ese llamado, porque nosotros estamos ahí, a veces sabemos, otras veces hasta desconocemos todo lo que le aqueja al hermano. Eso es así. Porque muchas veces vamos a las reuniones y a veces nosotros disimulamos la situación que tenemos, ponemos una cara alegre para saludar, para abrazar al hermano, pero no sabemos todas esas cargas, todas esas situaciones que esa persona está llevando. Y que a veces te dice, ora por mí, no te dice la situación y tú haces una oración, pero es que ese llamado lo tenemos constante, a que nosotros oremos por nuestros hermanos, oremos por las situaciones que tienen ellos. Pero esa es una de las cosas que me encanta de nuestro grupo de apoyo, que es que tenemos siempre la oportunidad, ese primer lunes y ese tercer lunes, de quizás no quieres ventilar lo que tienes, pero ese hermano que te ve tan seguido sabe que algo te está pasando y aunque tú digas yo no voy a decir nada, te da ese abrazo consolándote sin saber qué es lo que tú estás viviendo. Sí. Aparte también te brinda la oportunidad, las dinámicas que se van dando para que podamos ventilar, para que podamos liberar, para que podamos, ¿verdad? Y entonces después todos como grupo sabemos que tenemos ese deber como hermanos de orar los unos por los otros. Sí. Y eso lo vemos en el grupo de apoyo. ¿Y cuándo nos reunimos? El primer y el tercer lunes. ¿Desde qué hora? Desde las 7:30. ¿Y dónde? En la Casa de Retiro en Santolaya. Monte Tabor. Información al 787-368-3626. Eso es así. Sí. Eso es así. Pero y muchas veces nosotros hacemos hasta la cadena de oración. Sí. Que hacemos como grupo, ¿verdad? Cuando hay ya muchas situaciones, nos unimos, hacemos una cadena de oración, hacemos unos turnos y estamos 24 horas. Hemos estado también hasta más de 24 horas con diferentes turnos. ¿Te encanta? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, porque siempre ha previsto. Carichel, ¿tú ibas a decir algo? Iba a comentar que pues a pesar de todas las situaciones, de las cargas en nuestro caminar y en nosotros tener el trabajo de nosotros hacer la oración por los demás, quiero hacer un llamado especialmente para los jóvenes. Los jóvenes muchas veces nos dicen que no estamos muy conectados, que no estamos muy
allegados a nuestra religión, pero hay muchos jóvenes allí que están conectados, que me imagino que en el Facebook Live que está presentándose están viendo este programa, y quiero hacerle ese llamado para que ellos que también tienen sus cargas, que también tienen sus pesares, sus situaciones, se las dejen liberadas al Señor. ¿Por qué? Porque